Aquel tramo de la noche, entre las 2000 y las 2100 horas, pesaba sobre la base Prometheus con la calma momentánea de un pulmón que recupera aire después de un sobresalto. La luz industrial del pasillo alfa modulaba tonos ámbar sobre la pintura desgastada y las placas de titanio, mientras voces dispersas anunciaban el ritmo cotidiano de una instalación que nunca dormía del todo. La jornada había sido larga y la oscuridad exterior seguía bruñida por la inquietud que Firaxar Korvax dejaba tras de sí como un rastro invisible. En las entrañas de Prometheus, la tropa en descanso se arremolinaba frente a la oficina que la famosa Jen Coppen había convertido en camerino durante su visita. El sargento Darnell, Henders, Mora, Reese y el resto del grupo que había servido de escolta a Zoe se apretaban en un corredor atestado, rebosantes de energía sobrante y con una idea fija: ver a la celebridad antes de que se marchara. La puerta estaba cerrada, pero eso no impedía que la atmósfera vibrara con los gritos festivos. Jen Coppen es la luz, de Aetheria hasta Betelgeuse. Cuando graba, cuando brilla, nos levanta la tropa entera. Jen poderosa, reina aventurera. La rima improvisada rebotaba en las paredes y le sacaba risas incluso a los más formales. Un pequeño remanso de buen humor tras una tarde que había traído monstruos, diplomacias tensas y más preguntas que respuestas. Dentro del camerino, el tono era otro. Jen Coppen estaba encerrada en el baño, apoyada contra la tarja, respirando entre fragmentos rotos de aire que parecían cortarle la garganta. Su melena rubia, diseñada para las cámaras, caía pegada a la frente. La piel maquillada perdía su brillo bajo la dureza del fluorescente. Un hilo amargo le quemaba la lengua y el estómago protestaba por segunda ocasión. Acababa de expulsar su último resto de dignidad entre espasmos. No necesitaba un espejo para saber que sus pestañas postizas temblaban como alas rotas. Tuki, su Luripuff, la observaba desde el tapete con la eterna expresión ausente de su especie. Era del tamaño de un pomerania, con un cuerpo redondeado cuya suavidad recordaba un algodón vivo lleno de éter. Sus extremidades cortas terminaban en almohadillas viscosas que se adherían a cualquier superficie. El pelaje fluctuaba en tonos verde con destellos azulados que se encendían al ritmo de su respiración. Los ojos, dos esferas brillantes que ocupaban 2/3 de su cabeza, no pestañeaban jamás. Su hocico ancho parecía moldeado para emitir ruiditos que confundían ternura con indiferencia. Jen se secó la boca con el dorso de la mano, quitando los restos de la estela de su estómago devuelto. Temblando se deslizó contra la pared, sentándose en el suelo frío. Se abrazó las piernas mientras el pulso le martillaba las sienes. «¿Tuki?» Su voz apenas era un hilo infantil. «¿Cómo llegué aquí, Tuki? ¿Cómo acabé así? Mami está muy cansada. Mami quiere volver a casa y olvidarse de este mundo raro». Tuki inclinó la cabeza con su lentitud habitual, como si escuchara desde una distancia que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro. La presión en el pecho de Jen no cedía. Su personaje mediático, ese jarrón perfecto que debía sostener en cada instante, la aplastaba con un peso más cruel que cualquier amenaza física. La sonrisa que los contratos exigían se había convertido en una máscara permanente, una envoltura brillante que ya no sabía si ocultaba algo real o solo un hueco. Se sentía marca, avatar, maniquí animado por aprobaciones digitales y agendas ajenas. Y el recuerdo de Firaxar Korvax, esa presencia ciclópea que había debido presentar casi como un héroe, seguía recorriéndole la columna con una punzada helada. Su mente repetía la imagen de sus fauces, capaces de cercenar cabezas como quien parte una fruta madura. Había sonreído para las cámaras, aunque juraría que su corazón había intentado huyendo por la boca. Los cánticos afuera treparon por la puerta y se colaron hasta el baño.
Jen imaginaba manos queriendo tocarla, voces exigiendo atención, la jauría de miradas prendidas de ella por razones que no quería nombrar. Su respiración volvió a quebrarse. La temblorosa chica acercó a Tuki y lo apretó contra su pecho. Usó una voz dulce, teñida de un infantilismo teatral que ni ella sabía si empleaba para tranquilizarse o para sostener la ficción de su propio personaje. Mami solo necesita su dosis especial del polvito mágico de la felicidad y estará como nueva. ¿Verdad que sí, Tuki lindo?, dijo mientras rebuscaba dentro de su costoso bolso de marca hasta extraer un papel arrugado y un pequeño envoltorio plástico sellado. Momentos después, el jadeo bobalicón del Luripuff fue apagado por un sonido nasal prolongado y profundo que nadie afuera escuchó entre risas y golpes rítmicos contra la pared. El efecto fue casi inmediato. La presión en su pecho se aflojó como un lazo soltado. La sonrisa le brotó recién construida, amplia y luminosa. Sus pupilas se expandieron con el fulgor de 1000 focos de estudio encendidos a la vez. Se puso en pie con un movimiento casi danzante y empujó la puerta del baño como si el problema jamás hubiera existido. Del otro lado, la tropa estalló cuando la blunda emergió del camerino envuelta en su energía resplandeciente. ¡Aventuradores!, tronó la influencer, levantando los brazos. Muchas gracias por su apoyo y por recibirme en su bonita base llena de armas grandotas y preciosas. Ahora, ¿quién quiere irse de aventura con la aventurera Jen? ¡Yay! Los soldados rugieron como un estadio improvisado. Henders casi se subía a los hombros de Darnell. Ruiz agitaba una gorra como si fuera una bandera. Jen repartía besos al aire, saludos exagerados y un aura tan eufórica que parecía chorrear luz invisible. En medio del delirio general, nadie notó que Tuki había trepado por la pared interior del camerino con sus almohadillas adherentes. Su cuerpecito se deslizó hacia el techo con la fluidez de un insecto regordito, y desde allí se perdió entre cables, vigas, integrándose a las sombras y rincones de Prometheus como si la base hubiera sido construida para él. Su mami, en plena efervescencia, ya no registraba ni su ausencia ni su existencia. La multitud y su propia explosión de energía no dejaban espacio para nada más. La noche seguía creciendo afuera, silenciosa y expectante, mientras adentro la celebración siguió avanzando por el pasillo. Y desde la penumbra de los ductos, unos grandes ojos brillantes observaban el mundo humano con la paciencia silenciosa de quien ha encontrado un nuevo territorio que conquistar. El ala técnica de Prometheus descansaba en una penumbra ordenada, como si la actividad del día hubiera dejado un eco tibio en los paneles metálicos. El olor tenue de resina sintética se mezclaba con el aire frío del sistema de ventilación. Zoe caminaba a paso sostenido junto a Gala, aún con el cansancio del día acumulado en cada músculo. Su armadura ligera mostraba manchas de hollín y trazos grasos que la hacían ver recién salida de un pozo mecánico. Gala, en contraste, avanzaba con su porte impecable. Cada superficie de su cuerpo sintético reflejaba las luces del pasillo sin siquiera un rasguño. «¡Qué frustrante!», murmuró Zoe, frotándose la frente con la palma enguantada. «Tan cerca, tan cerca. Me habría encantado conocer a Fyraxar Korvax en persona. Un Sarath real, caminando frente a mí. Podría haber, no sé, servido para algo. Tal vez él podría entender y él parecía tener justo las conexiones necesarias, o la posición adecuada, o qué sé yo». Gala inclinó la cabeza con un leve giro mecánico. «Teniente Vega, ¿se refiere al comandante Sarath que participó en la grabación del programa?» Zoe soltó un suspiro hundido en resignación. «Ese mismo. Quizá pueda preguntarle a alguien del equipo de producción si tienen un canal para contactar a Fyraxar. O tal vez a la misma Jen Coppen, aunque con lo que he oído, dudo que esa chica sepa siquiera dónde está el piso bajo sus pies». Siguió hablando para sí mientras avanzaba, tejiendo posibilidades con hilos sueltos. Fue Gala quien interrumpió aquella madeja mental. «Teniente Zoe Vega,
Si ya no requiere asistencia de Echo 2.5, debo dirigirme a mi mantenimiento programado. Después entraré en modo de reposo. Zoe bajó un poco la marcha dándole una mirada rápida. Claro, ve. Santos transistores, qué envidia te tengo. Tú sí puedes desconectarte a voluntad. Yo todavía tengo que presentarme a esa odiosa junta de informes. Nada me quita más energía que escuchar a un coronel preguntar lo mismo 3 veces con tonos distintos. Resopló en forma cómica y agregó, con un dejo entre fatigado y burlón, juro que este día se empeña en no terminar. Me está durando semanas. Gala procesó la frase en silencio un momento. Los humanos requieren descanso para sostener un funcionamiento adecuado. El agotamiento degradará sus capacidades cognitivas, motoras y emocionales. El descanso es importante incluso para sistemas no humanos. Ninguna estructura física puede sostener trabajo continuo sin pérdida progresiva. Las leyes de la termodinámica no permiten el movimiento perpetuo, ni siquiera para entidades como yo. Un sistema que opera sin pausas incrementa su entropía interna hasta comprometer su estabilidad. Zoe arqueó la cabeza con un leve giro mecánico. Vaya, Gala, sonó profundo. Pero la Echo 2.5 continuó, como si la reflexión hubiera surgido sola, sin filtros. Si el mantenimiento asegura mi funcionamiento, ¿qué asegura el de los humanos más allá del descanso fisiológico? Analizo la diferencia entre un reinicio técnico y la experiencia del sueño humano. Yo no sueño, no produzco narrativas internas durante mis ciclos inactivos. Ustedes sí, y eso parece modificar su identidad, suavizar sus miedos o reordenar su memoria emocional. ¿Qué implica existir con un núcleo que cambia incluso en reposo, Teniente Vega? Una identidad que se reescribe mientras duerme podría considerarse un sistema vivo, no en términos biológicos, sino en la forma en que su propia continuidad se debate entre lo que fueron y lo que serán. Zoe levantó ambas manos, cortando el flujo de ideas con un gesto amable. Gala, te juro que no tengo energía para filosofía existencial hoy. Le dio unas palmadas ligeras en el hombro metálico. Ve a tu mantenimiento. Luego descansa o lo que sea que hagan ustedes. Hablamos mañana. Gala asintió. Entendido, Teniente Zoe Vega. Se separaron en la intersección. Zoe siguió su camino hacia la sala de informes, mientras Gala tomó el corredor que conducía a los talleres de soporte sintético en solitario. El pasillo había quedado en silencio. El piso reflejaba un brillo suave bajo las luces frías, y los módulos cerrados exhibían placas numeradas en filas perfectas. Todo se mantenía en calma, cada elemento cumpliendo su propósito sin margen para lo inesperado. El silencio en ese corredor era distinto, más puro, casi suspendido. Gala avanzó sin prisa, percibiendo solo la vibración tenue de los servomotores en sus extremidades. Todo estaba en paz. Ningún técnico, ninguna tropa, ninguna alarma. Solo el susurro regular del sistema de climatización. El sonido de sus pasos fue reduciéndose hasta volverse un murmullo eléctrico. Gala pasaba junto a una oficina cuyos ventanales enmarcaban un interior oscuro. De pronto se detuvo. No estaba programado. No formaba parte del protocolo de desplazamiento ni de la rutina que debía ejecutar antes de llegar al módulo de mantenimiento. Giró la cabeza hacia el cristal. Su reflejo la observó desde el otro lado con una neutralidad absoluta. Allí estaba su figura, la simetría de su rostro, la línea precisa de sus pómulos sintéticos, la claridad artificial de sus ojos. Permaneció en silencio. La postura adquirió una tensión casi imperceptible, como si algo interno analizara la imagen con una intención nueva que no provenía de ningún comando técnico. La luz del pasillo se reflejó en la superficie y trazó un contorno sobre su silueta. Gala levantó la mano muy lentamente y la apoyó contra el cristal. El reflejo hizo lo mismo. Sus sensores registraron la temperatura del material, registraron el ángulo, registraron la presión. Pero hubo algo más, un cálculo sin nombre, un reconocimiento que no figuraba en ningún manual técnico, un destello que no necesitaba justificación técnica. La mano se retiró.
Gala siguió caminando hacia el módulo de mantenimiento, sin pronunciar palabra, como si la acción quedara suspendida en un archivo oculto, esperando ser interpretado otro día. Zoe se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas como quien se sostiene al borde de un precipicio. Inspiró hondo, conteniendo la mezcla incómoda de cansancio y resignación que se le amontonaba en el pecho. Enderezó la espalda, sacudió un poco el hollín adherido al peto de su armadura ligera y cuando el panel táctil reconoció su credencial, la puerta se abrió con un susurro metálico. El ambiente cambió de inmediato. El aire dentro era más denso, no por el clima artificial, sino por la presencia de rangos altos y la disciplina estratificada que siempre emanaba de una sala de mando. Varias cabezas se giraron hacia ella con precisión casi coordinada. Las miradas recorrieron su ropa sucia, el sudor, la tensión en su postura. En contraste, los oficiales presentes lucían uniformes pulcros y rostros en alerta contenida. «Teniente Vega», gruñó una voz familiar, motivo de su intrusión. Era el capitán Harold Madsen, jefe directo de Zoe, un hombre de mandíbula compacta, cabello engominado y una habilidad natural para utilizar el sarcasmo como arma reglamentaria. Le dirigió una mirada afilada que no necesitaba palabras para subrayar su descontento. El coronel Strickland, al frente de la mesa central, apoyó las manos entrelazadas sobre el escritorio táctico. Alto, de complexión rígida y una expresión que raras veces abandonaba el rango entre el desdén y la neutralidad funcional, estudió a Zoe con un gesto que parecía medir cada mancha de su uniforme. «Teniente», dijo el coronel, sin elevar el tono. «Explique». Zoe tragó saliva. «Señor, el sargento Ward me comunicó que requerían mi informe sobre la misión del satélite. Recién regreso del área de lanzamiento. Entendí que debía presentarme directamente aquí». Un murmullo leve recorrió la mesa. Madsen la fulminó con una sonrisa ácida. «Ward interpreta órdenes con creatividad y usted las sigue con precipitación, teniente Vega. Una combinación desafortunada». Zoe mantuvo la vista firme, pero notó un leve temblor en sus dedos enguantados. A un costado, una teniente de la División de Inteligencia, Marina Kessler, elegante, precisa, gesto pulido, le dedicó una mirada burlona que duró apenas un segundo, suficiente para dejar claro que Zoe no pertenecía a ese nivel de presentaciones impecables. Strickland alzó una mano y el silencio volvió a encajar en la sala. «Ya está aquí, teniente Vega. Su informe será escuchado en el momento correspondiente. Hasta entonces, permanezca en posición y no interrumpa». «Sí, señor», respondió Zoe, cuadrándose. Destinó un asiento en la fila posterior, sintiendo el peso de decenas de ojos que ya no la miraban, pero que aún ardían sobre su conciencia. El oficial que estaba rindiendo informe retomó la palabra. Era el mayor Allen Kepler, encargado de operaciones internas. Su voz tenía la firmeza de quien estaba acostumbrado a hablar mientras equilibraba una torre de riesgos. Como mencionaba, coronel, los registros indican inconsistencias en los relevos de guardia de los accesos este y sur. Hay intervalos sin confirmar en los que los sustitutos no coincidieron con los horarios establecidos. Intentamos rastrear las autorizaciones, pero varias entradas aparecen alteradas o con sellos digitales duplicados. Strickland frunció el ceño. ¿Filtración interna? «Es posible», contestó Kepler, manteniendo la calma. «O una negligencia en cadena. Ambas opciones comprometen los protocolos». Kessler intervino con voz aguda, siempre dispuesta a demostrar su eficacia. «Dudo que estemos ante negligencia común. Permitir que un equipo civil filmara toda la tarde no fortaleció precisamente nuestra seguridad. Movieron personal, pidieron accesos, instalaron equipos, hubo demasiado tránsito no militar». Al fondo, un capitán de logística murmuró algo que sonó a desaprobación general, pero Kessler no había terminado.
Sin embargo, la autorización vino directamente de la Secretaría de Defensa de la Alianza. Nadie en este recinto tenía potestad de negarse. Cualquier queja sobre la exposición mediática será archivada. La frase cayó como una plancha de acero, cortando cualquier réplica. Strickland no mostró reacción visible, pero su silencio se volvió más áspero. Zoe observó la escena desde su asiento, sintiéndose diminuta bajo la estructura jerárquica que se extendía por la sala. El sudor seco en su cuello le recordó que aún llevaba encima el polvo de la misión. Mientras tanto, otros oficiales intervenían de forma puntual. La comandante de comunicaciones, Sofía Bruckner, explicó breves anomalías en los canales encriptados. Un teniente primero de ciberdefensa expuso interferencias externas sin origen claro. La sensación de vulnerabilidad se expandió en la sala como un gas frío. Recopilen todos los registros de guardia de las últimas 48 horas, ordenó Strickland al final del informe de Kepler. Incluyan verificaciones cruzadas con las cámaras internas. No quiero lagunas cuando el alto mando solicite explicaciones. A la orden, señor, respondió Kepler. Zoe no se movió. Sabía que su turno llegaría, quizá cuando su agotamiento ya rebasara el límite. Observó la mesa, los hologramas tácticos, los rostros tensos. Esa junta sería larga, lo bastante como para consumir lo poco que quedaba de su energía. Cuando Strickland por fin anunció: «Continuemos. Teniente Vega, su informe será el último de esta sesión». Zoe sintió un leve pálpito entre alivio y resignación. Se preparó para la espera, sabiendo que ningún rincón de esa sala le permitiría descansar. A fin de cuentas, el día aún no había terminado para ella, y lo que fuera que se moviera bajo la superficie de Prometheus, tampoco. Zoe llevaba casi una hora inmóvil en el asiento asignado. El murmullo de informes técnicos y discusiones internas se había convertido en un zumbido difuso que oscilaba entre la rutina y el tedio. Con esfuerzo mantenía los ojos abiertos, pero el peso del cansancio le doblegaba el cuello. Cuando su cabeza cayó hacia adelante en un microinstante de sueño involuntario, una voz firme tronó sobre la mesa. «Teniente Vega, su informe». Zoe se enderezó de golpe con un respingo que arrancó un par de sonrisas mal disimuladas entre los presentes. La vergüenza le encendió las mejillas, pero inhaló profundo para retomar el control. Se puso de pie con la naturalidad de quien se aferra a su propio carisma como escudo. «Sí, señor. Presento el informe de la misión de reparación del satélite AEN-47 Helion». Inició, modulando la voz para borrar cualquier rastro de torpeza. La falla principal estaba localizada en el módulo de estabilización de la antena secundaria. El equipo en superficie no podía recuperar telemetría ni transmitir datos de comunicación cuántica hacia la red orbital. La reparación exigió realinear los paneles de microcristal y sustituir la matriz direccional dañada. Implementamos un reseteo de fase y compensamos la deriva con una maniobra de ajuste fino desde la consola auxiliar. Algunos oficiales dejaron de mirar sus tabletas para escuchar. Zoe continuó con precisión técnica. La intervención culminó con éxito. De hecho, señaló uno de los monitores activados, pueden comprobarlo por ustedes mismos. El tráfico de comunicación con Helion está en verde permanente. El retardo se redujo un 50% y la amplitud de señal se estabilizó por encima del estándar. Hubo un murmullo de aprobación cuando la interfaz confirmó sus palabras. El coronel Anthony Strickland, sentado al frente con su porte severo y elegante, asintió brevemente. Su piel oscura y su cabello rizado entreverado de canas le daban un aire de autoridad tranquila. Alzó la vista hacia Zoe. «Buen trabajo, teniente. En Terra estarán satisfechos con la estabilidad de la red. La siguiente fase de la colonización requiere comunicaciones impecables. Y aprovechando los resultados recientes, iniciaremos el programa de códigos de combate mágico para las unidades ECO. ECO 25 ya demostró dominio funcional sobre la resonancia básica. Mañana implementará los protocolos en esa unidad. Usted estará a cargo». Zoe parpadeó con una mezcla de sorpresa y reticencia. «Señor, con respeto, ECO 25 ha mostrado progreso,
pero aún necesitamos diagnósticos más amplios antes de programar combate resonante. No hay garantías de que el resto del escuadrón responda igual. Las unidades tienen variaciones de calibración y Gala, Marina Kessler la interrumpió con la contundencia de quien lleva la réplica afilada desde hace rato. Precisamente, coronel, eso quería abordar. He recibido reportes de que la teniente Vega se toma demasiadas libertades con Eco 25. Se refiere a la unidad como Gala, como si fuera un juguete personalizado. Incluso han descrito comportamientos impropiados de un entorno militar. Un par de risas veladas brotaron desde el extremo izquierdo. Entre ellas, una voz baja soltó: «La tostadora es la única amiga que puede conseguir». La humillación recorrió la sala como un chispazo. Zoe respiró hondo, conteniendo el impulso de responder con rabia. «Señor, Eco 25 responde mejor con un identificador personalizado. Optimiza la coordinación operativa. Gala es una referencia cultural del mito griego de Galatea, una estatua que cobró vida. Es un paralelismo sobre... Suficiente», cortó el capitán Madsen sin molestarse en disimular su desdén. Decirle por favor y gracias a una máquina solo desperdicia ciclos de procesamiento y aumenta el costo operativo. Un sistema eficiente no necesita sentimentalismos. Zoe apretó la mandíbula, pero mantuvo el saludo reglamentario. Strickland cerró la discusión con una sola mirada. Teniente Vega implementará los protocolos de combate en Eco 25 cuanto antes. Además, supervisará la depuración de cualquier inconsistencia en su rendimiento. Necesitamos pruebas de campo para extender el modelo al resto de las unidades Eco. Dado que el capitán Madsen viajará a Terra por requerimiento del alto mando, usted asumirá la responsabilidad directa. No habrá margen para retrasos. El mundo pareció plegarse sobre los hombros de Zoe. Su cansancio, que ya bordeaba lo insoportable, se volvió una losa callada que le tensó la espalda. Asintió. «A la orden, coronel Strickland. Puede retirarse», concluyó él. Zoe salió de la sala de juntas con pasos torpes, como si el suelo se inclinara bajo sus botas. Las luces del pasillo le devolvían un brillo mortecino, y durante unos segundos caminó sin rumbo claro, intentando recordar si ya había respirado después de la última orden recibida. La presión acumulada en su pecho avanzaba sin tregua. La humillación, la fatiga, la responsabilidad desmedida, todo se mezclaba en un torbellino silencioso. Para cuando alcanzó el corredor que conducía a los dormitorios, su cuerpo ya no avanzaba, se arrastraba. Solo quería llegar a su habitación, cerrar la puerta, dejar caer la armadura en el suelo y hundirse en la almohada. Necesitaba silencio. Necesitaba no pensar en Helion, ni en Eco 25, ni en Strickland, ni en Kessler, ni en ese día interminable que seguía desgastándola, como si intentara borrarla del mapa. Abrió la puerta de sus aposentos. No encendió la luz, simplemente dejó que la oscuridad la recibiera. En el extremo oriental de la isla encrucijada, donde las instalaciones civiles se enlazaban con el aparato militar como un único organismo, Loomin Port Cithrial seguía despierto bajo la noche. Su actividad no conocía tregua. Desde la altura, el puerto semejaba una constelación industrial. Líneas de luces suspendidas, plataformas móviles, torres de carga recorriendo sus rieles y el gran halo azulado del portal de encrucijada flotando sobre el cielo como una herida luminosa que sostenía el intercambio entre mundos. El portal era el primero que Terra había abierto por diseño, no por accidente, un túnel dimensional estabilizado con tecnología terrana y estructuras lumínicas suministradas por los propios Lumini. En torno a él, una vasta infraestructura se extendía como una telaraña de acero y cristal, muelles energéticos, patios de contenedores, cintas gravitacionales, hangares para aeronaves propulsadas por Senther, así como estaciones de transferencia que enviaban mercancías hacia el continente Áurea y al interior mismo de Etheria. Miles de contenedores aguardaban su turno bajo el resplandor nocturno. Muchos habían llegado minutos antes, transportados desde Terra por aeronaves de carga que descendían por rutas aéreas estrictas.
Las máquinas aterrizaban sobre pistas reforzadas con placas resonantes que soportaban el peso de estructuras enteras cargadas con minerales, dispositivos médicos, maquinaria pesada y núcleos energéticos de última generación. Cada contenedor, al tocar tierra, entraba en el flujo incesante de Cythril, donde grúas automáticas los apilaban y redistribuían con una velocidad casi coreografiada. Trenes magnéticos blindados serpenteaban por túneles subterráneos que conectaban con depósitos internos, mientras camiones de 12 ejes se alineaban como bestias dóciles esperando instrucciones. En el aire flotaba el zumbido constante de los conversores Senther y el tintineo lejano de montacargas trabajando sin descanso. En ese océano de acero y movimiento trabajaba Ferris Lang, contratista terrano del turno nocturno. Ferris llevaba 3 años en Cythril y aún no se acostumbraba al ruido. El zumbido de las turbinas, el rechinar de pistones hidráulicos, el silbido vibratorio que anunciaba un salto energético cuando un contenedor era transferido entre vehículos. Él era responsable de coordinar rutas de carga y verificar que los contenedores asignados a barcos o aeronaves se movieran sin retraso. Un trabajo agotador, pero bien pagado siempre que no hubiera fallas. Y esa noche había una muy grave. Ferris revisó su panel flotante y frunció el ceño. «No puede ser. Otra demora. ¿Qué demonios está pasando?», gruñó mientras ampliaba una alerta parpadeante. El contenedor T-97D no salió de inspección. Debió embarcar al carguero Luminaris hace 10 minutos. Ferris respiró por la nariz como si quisiera contener una tormenta interna. El T-97D no era un contenedor cualquiera. Venía directamente de Terra y debía transportar un lote completo de núcleos Senther y procesadores resonantes destinados a instalaciones científicas del continente Aurea. Material valioso, rastreado, asegurado bajo protocolos estrictos, pero su estado marcaba inspección en curso sin que nadie actualizara el registro. Sus superiores ya le habían enviado 2 mensajes urgentes, y ahora su jefe de turno le gritaba por el comunicador como si la culpa fuese suya. «Lang, si ese contenedor no está cargado en 5 minutos, vamos a perder la ventana de salida. Esos procesadores no pueden esperar, son Senther de nueva generación. ¿Me oye?» Sí, lo sé, estoy en ello», masculló Ferris, «pero nadie me ha reportado nada desde ese módulo. Ni el escáner de aduanas, ni los inspectores». «Pues vaya usted mismo, y más le vale que el contenedor esté intacto o lo declararé incompetente». Ferris cortó la llamada con un bufido. Comenzó a avanzar entre filas interminables de contenedores apilados como montañas artificiales. Las enormes grúas móviles pasaban sobre él con pasos metálicos, proyectando sombras que cruzaban las vías iluminadas de los trenes de carga. La humedad nocturna del mar se mezclaba con el calor exhalado por los motores. Ferris cruzó un sector donde enormes cargueros oceánicos se mecían suavemente, esperando a ser alimentados por grúas automatizadas. El rugido grave de una aeronave ascendiendo de vuelta hacia el portal trepidó en el aire, recordándole la escala sobrehumana del intercambio entre mundos. Pero conforme avanzaba hacia los sectores menos transitados del puerto, una sección donde las luces eran más escasas y el eco de las máquinas resultaba más hueco, el ruido empezó a apagarse. Las pisadas de Ferris resonaban entre los contenedores, acompañadas solo por el silbido del viento colándose entre rendijas metálicas. «Vamos, respondan», insistió al comunicador. «No estoy jugando. El carguero para Aurea zarpa en 20 minutos y si no entrega, es mi cuello el que cortan». Solo recibió silencio. Ferris masculló una maldición y aceleró el paso. Las sombras entre los contenedores se acumulaban con una densidad inquietante, como si la luz artificial evitara ese rincón sin motivo aparente. Cythril nunca dormía, pero aquella área parecía sumergida en una calma ajena al resto del puerto. Miró su panel para confirmar la ubicación. Hilera 62, plataforma 14. Al fin divisó el rótulo del T-97D.
Una estructura imponente, de acero reforzado, reposando en su plataforma de inspección. Se acercó con creciente irritación, que se convirtió en desconcierto al notar algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Pero, ¿qué? A mitad del muelle, bajo luces altas que parpadeaban en silencio, la enorme compuerta metálica permanecía deslizada hacia un costado, y no había nadie, ni el equipo de inspección, ni señales de actividad reciente, solo la apertura oscura. Un escalofrío le recorrió la espalda. No, susurró como si quisiera revertir lo que veía. El supervisor volvió a llamarlo por la línea interna, su voz convertida en arma de presión. Ferris respondió entre dientes mientras se aproximaba a la abertura. «Estoy aquí, pero no hay nadie. ¿Tienen constancia de que el personal entró? Porque la puerta está abierta y...» Se detuvo en seco. «Y no veo ninguna carga». La llamada quedó muda por un par de segundos. Ferris no entró de inmediato. Desde la distancia podía ver el interior del contenedor, un rectángulo oscuro, apenas iluminado por la luz exterior. Las paredes metálicas, normalmente cubiertas por racks con unidades de Synther y procesadores encapsulados, estaban desnudas. La ausencia total de mercancía le provocó un vuelco en el estómago. Cuando por fin cruzó el umbral, sintió un olor extraño. No a quemado, ni a metal, ni a aceite. Era algo tenue, indeterminado. Vació su garganta nerviosa y trató de mantener la calma. No puede ser. Estos contenedores vienen sellados. Para abrirlos se necesitan 3 autorizaciones. ¿Dónde están los inspectores? ¿Y por qué no hay marcas de fuerza en las cerraduras? Su linterna fue recorriendo el interior vacío. Nada, ni cajas, ni envoltorios, ni huellas. Nada excepto eso. Allá, al fondo del contenedor, colgado donde normalmente habría un panel de control para mediciones térmicas, había un objeto imposible. Un espejo rectangular, de marco delgado, suspendido en la pared como si siempre hubiese pertenecido allí. Ferris frunció el ceño, acercándose con pasos lentos que retumbaban dentro del espacio hueco. ¿Qué demonios hace un espejo aquí?, susurró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Tocó la pared alrededor, ningún soporte visible, ningún cable. No había forma de que algo así estuviera montado en una estructura diseñada únicamente para transporte de alto peso. El vidrio reflejó el haz de luz de su linterna de forma extraña, como si devolviera un brillo que no coincidía con el ángulo. El reflejo vibró apenas un instante. Ferris dio un paso atrás. ¿Quién colgaría un espejo en un contenedor de carga? ¿Y cómo exactamente? El silencio del recinto adquirió otro matiz. Algo denso, expectante, inmóvil. Ferris tragó saliva. El contenedor estaba vacío, sí, pero la sensación era de estar acompañado. Al principio no le dio importancia. Creyó que era un destello, un error de ángulo, una ilusión provocada por el contraste entre la linterna y el interior oscuro del contenedor. Y aún así, el reflejo en el espejo lo obligó a detener la respiración. Ferris frunció el ceño. Lo sintió en su rostro, el gesto tirante, molesto, igual al que llevaba medianoche. Pero el hombre dentro del espejo no fruncía nada, sonreía. Una sonrisa apenas inclinada al principio, una línea delgada que no pertenecía a ningún cansancio humano. «¿Hola?», murmuró sin querer, como si hablase a su propio rostro. La sonrisa se ensanchó, no con la lógica de músculos reales, sino con una apertura imposible, extendiéndose hacia las mejillas hasta que rompió cualquier semblanza humana. La piel reflejada se estiró hasta parecer una máscara a punto de desgarrarse. Los dientes se multiplicaron, los ojos se volvieron huecos, profundos, como pozos sin fondo. La sombra del contenedor se plegó hacia adentro del vidrio. Ferris retrocedió un paso, luego otro. ¿Qué? Su voz se quebró cuando vio que la criatura en el espejo avanzaba 1 centímetro fuera del marco. No una imagen, no un reflejo, un cuerpo que presionaba desde el otro lado,
preparando el salto. El comunicador vibró en su bolsillo. «Lang, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué no responde?», bufó su jefe en la línea. Ferris abrió la boca para contestar, pero lo que salió del espejo fue más rápido que cualquier palabra. Una figura deforme brotó del cristal con un movimiento seco, brutal, sin respetar la frontera entre materia y superficie. Zarpas negras, delgadas como láminas, se clavaron en sus hombros y lo arrastraron de espaldas. La linterna cayó, el comunicador también. La criatura lo jaló hacia la superficie del vidrio como si fuese una tela líquida que podía tragarse cualquier cosa viva. Ferris gritó. El dolor en los hombros fue punzante, caliente, como si hubiera sido perforado por ganchos. Intentó agarrarse de algo, del marco, del aire, de un borde que no existía. Todo se desdibujó cuando su espalda tocó el espejo y el espejo cedió como una membrana. El mundo se plegó. La oscuridad lo engulló. Despertó tirado en el suelo metálico del contenedor, jadeando. El dolor en los hombros era un fuego constante y cuando se llevó la mano al lugar sintió humedad espesa, sangre. Las heridas eran reales, muy reales. ¿Qué fue eso?, susurró entre arcadas. La linterna estaba a unos metros, temblando con cada parpadeo de su batería. Logró alcanzarla y la dirigió hacia el fondo. El espejo seguía ahí, inmóvil, silencioso, vacío. No había criatura, solo el vidrio, frío e inexplicable. Ferris buscó su comunicador. No lo estaba, lo había dejado caer cuando fue arrastrado, pero no lo veía por ninguna parte. Giró la luz en círculos, nada, ni rastro del aparato, ni del impacto, ni de los inspectores desaparecidos. Quiso salir, su cuerpo se lo exigía. Se apoyó en la pared y caminó con dificultad hacia la abertura del contenedor, sujetándose del metal para no caer. Cada paso le sacudía las heridas y le arrancaba un quejido. Apenas avanzó unos metros cuando notó algo extraño. La salida no parecía acercarse. Frunció el ceño, caminó más rápido. 2 pasos, 3, 5, 10. La luz exterior seguía ahí, pero siempre a la misma distancia, indiferente a su esfuerzo. Volvió a mirar hacia el interior. El espejo permanecía en su lugar, lejos, sin mover un solo milímetro. Ferris volvió a avanzar, ahora casi corriendo. Golpeó el suelo con las botas. El eco resonaba como si caminara en un túnel más largo que el contenedor. La abertura seguía frente a él, igual de luminosa, igual de lejos. No puede ser, no puede. Su voz se quebró en un gemido. Se detuvo solo para recuperar aliento y volvió a intentarlo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. La salida no cambió, no se acercó ni un centímetro. Parecía burlarse de él, fija, suspendida en un punto inalcanzable. Una pintura colgada en la pared del mundo. Golpeó el metal con el puño, gritó: «¡Déjenme salir! ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio!». El eco devolvió sus palabras con un retraso casi imperceptible, como si el contenedor se hubiera elongado, absorbiendo el sonido y devolviéndolo sin convicción. El pánico le removió la razón. Caminó en 4 puntos cardinales, ninguno de ellos pudo cesar el tormento. La abertura seguía presente, pero distante. Era una promesa falsa, una burla luminosa en medio de un espacio que ya no obedecía a leyes físicas. Ferris empezó a sollozar, intentó arrastrarse, intentó gatear, intentó avanzar acostado para ver si cambiaba la perspectiva. Nada, la salida seguía allí, siempre allí, pero nunca lo bastante cerca para tocarla. El tiempo perdió contorno, podían ser minutos o horas. La sangre en sus hombros se secó, su garganta se volvió áspera, las piernas le temblaron hasta que ya no soportaron su peso. Cayó de rodillas, luego de costado, respirando con dificultad. «Por favor», susurró sin saber a quién se dirigía. «No me dejen aquí, no me dejen». La abertura brilló como un recuerdo distante. El contenedor respiró a su alrededor, o eso creyó. Ferris cerró los ojos y volvió a gritar.
pero ya no estaba seguro de que nadie pudiera escucharlo o de que su voz no se perdiera en un contenedor que ahora era más grande por dentro que todo el puerto de Citrial, un espacio donde la geometría se había disuelto, y él con ella. La abertura permaneció inmóvil, siempre al alcance de la vista, nunca al alcance de su mano. La noche seguía extendida sobre Encrucijada, pero en el centro comercial, la oscuridad nunca era completa. Farolas de diseño mixto, Terranas y Lumini, derramaban una luz blanca y dorada sobre las avenidas peatonales, los puestos cerrados a medias y los escaparates apagados que reflejaban siluetas cansadas. El murmullo del día había cedido a un silencio vigilado, interrumpido solo por el zumbido lejano del tránsito y el roce de alas en el aire. El sargento Elijah Ward, policía militar de la Alianza de Estados del Norte, adscrito a la sección de enlace civil-militar de la FOB Prometheus, avanzaba con las manos apoyadas en el cinturón táctico. Su uniforme no era de combate completo, sino el de servicio urbano, sobrio, funcional, con los distintivos reglamentarios bien visibles para evitar confusiones de jurisdicción. El cansancio le pesaba detrás de los ojos, pero su postura seguía firme, contenida, como si el cuerpo recordara disciplina incluso cuando la mente pedía tregua. Había sido enviado allí por una razón simple. Elijah Ward no perdía la calma, o al menos no en público. «Sargento Ward, agradecemos que haya venido», dijo el hombre a su lado, un oficial de la Guardia Civil local con uniforme gris oscuro y emblemas comerciales en el hombro. «Sabemos que no es estrictamente asunto suyo, pero la situación se nos salió de control». Elijah asintió despacio, recorriendo con la mirada el área acordonada. Aún se notaban marcas en el pavimento, restos de mercancía caída, un par de postes de seguridad torcidos. «Incidente entre seguridad privada y civil Sktar», respondió con tono neutro. «Según el reporte preliminar, hubo alteración del orden, forcejeo y...» hizo un gesto vago. «Un escape poco convencional. No hubo heridos graves. No entra dentro de mis funciones primarias». Lo pensaba de verdad. Aquello debía resolverse con mediación civil, indemnizaciones y un par de sanciones internas. Nada que justificara la presencia de la policía militar. El guardia carraspeó antes de hablar. «El problema, sargento, es que por las condiciones del incidente se sospecha participación de un resonante». Elijah se detuvo un segundo. «¿Un resonante?», repitió. «Mire, oficial, no soy experto en...» buscó la palabra, «esas cosas. Nunca fui un chico de videojuegos». La frase salió más seca de lo que pretendía. Antes de que el otro pudiera responder, una voz distinta se elevó con suavidad firme. «No se trata de videojuegos, sargento Ward. Se trata de la vida real». Elijah giró. La prefecta Ailira Sithlan, representante de la autoridad Lumini local y enlace jurídico del puerto y la ciudad de Encrucijada, flotaba a poca altura del suelo. Su indumentaria oficial cubría casi todo su cuerpo esbelto, confeccionada en telas translúcidas, reforzadas con filamentos de luz. Solo sus alas quedaban libres, extendidas parcialmente, emitiendo destellos suaves que la mantenían suspendida. Portaba la máscara de vuelo reglamentaria, una pieza estilizada que ocultaba los rasgos insectoides de su rostro, pensada para no incomodar a humanos durante interacciones prolongadas. «Permítame explicarle», dijo Ailira, continuando. «Según los testimonios y el análisis del entorno, se identifican al menos 3 manifestaciones claras de resonancia». Alzó una mano y señaló el área. Primero, transmutación. El arma del guardia de seguridad fue desintegrada en fragmentos irregulares, no por impacto físico, sino por alteración estructural directa, metal debilitado desde dentro. Caminó unos pasos más. Segundo, nuevamente transmutación. Los uniformes de los guardias fueron deshechos en sus materiales esenciales
hilos y tintes, dejándolos con la piel blanda expuesta y vulnerables al escarnio público. No es un corte, es una negación de la materia y de la dignidad. Elijah frunció el ceño, atento a pesar de sí mismo. Y tercero, concluyó Ailira, dominio, alteración puntual del campo gravitacional. Los guardias quedaron inmovilizados durante segundos críticos, lo suficiente para permitir la huida de los civiles Ktar. 3 movimientos distintos, ejecutados en una ventana de tiempo muy corta. El guardia civil negó con la cabeza. Eso suena excesivo. ¿Lo es?, asintió la Lumini. El consumo energético habría sido alto. Para un resonante entrenado, hacerlo sin necesidad inmediata sería un derroche. Elijah exhaló despacio. Magia, resonancia, como quiera llamarlo, dijo, introduce demasiadas variables. Jurisdicción mixta, protocolos especiales, peritajes que tardan semanas. Desde un punto de vista práctico, miró al guardia civil, lo más sensato sería que su empresa retire los cargos. Nadie salió herido, solo hubo pérdida de prestigio. El guardia pareció aliviado. Eso puedo recomendarlo, sí. Pero Elijah ya no estaba escuchando del todo. Su atención se había desplazado. Algo en la disposición del lugar no encajaba. Caminó unos pasos, alejándose del grupo, observando ángulos, sombras, líneas de visión. Su cuerpo se movía con una naturalidad que no provenía de la formación policial, sino de algo más antiguo. Creció en una zona montañosa, lejos de ciudades. Allí aprendió a leer el terreno antes que los libros, a cazar para comer, a proteger el ganado de depredadores que no anunciaban su llegada. El instinto no se había ido, solo dormía, y ahora estaba despierto. Si yo hubiera querido intervenir sin ser visto, murmuró para sí. Se dirigió hacia un callejón lateral, estrecho, parcialmente oculto por toldos cefados y una estructura de ventilación. Desde ahí se dominaba el área del altercado sin quedar expuesto a la multitud. Aquí, dijo en voz alta, este es el punto. Avanzó unos pasos más y algo en el suelo llamó su atención. Se agachó y recogió un pequeño objeto de vidrio, un frasco, vacío. Ailira se aproximó flotando y lo observó con detenimiento. Interesante, dijo. Las runas del vidrio y la técnica de sellado indican manufactura especializada. Esto no es un objeto común. Es valioso, muy valioso. No debería encontrarse abandonado en un sitio así. Elijah giró el frasco entre los dedos, su expresión concentrada. Si los resonantes son tan raros como dicen, comentó, uno suelto en la isla debería estar levantando rumores. Y los está levantando, respondió Ailira. Hablaré con comerciantes, curanderos, intermediarios. El mercado siempre escucha. También revisaremos las cámaras de vigilancia que cubran este sector y localizaremos a la familia Ktar. Dijeron haber llegado con una caravana, ¿correcto? Elijah asintió. Magia o no, dijo finalmente, guardando el frasco en una bolsa de evidencia, siempre hay un rastro, solo hay que saber dónde mirar. Sus ojos recorrieron el callejón una vez más, afilados, atentos. El cazador había encontrado huellas. La sala de mando secundaria de la FOB Prometheus quedó en penumbra cuando se cerraron los canales abiertos al resto de oficiales. Solo permanecieron activos los proyectores de enlace estratégico, formando un semicírculo de figuras holográficas suspendidas sobre la mesa central. Afuera, la base comenzaba a entrar en su ciclo nocturno. Adentro, el día aún no había terminado. El coronel Anthony Strickland permanecía de pie, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. La luz azulada de los mapas proyectados resaltaba el tono oscuro de su piel y el cabello rizado ya plateado en las sienes. Su expresión era sobria,
concentrada, la de un hombre acostumbrado a hablar con quienes deciden destinos sin ensuciarse las manos. Enlace confirmado, anunció una voz sintética. La figura de la general Katarina Lewandowska, secretaria de Defensa de la Alianza de Estados del Norte, se materializó al centro. Alta, hombros rectos, cabello claro recogido con disciplina casi quirúrgica. Su uniforme llevaba más insignias de las que cualquier campo de batalla podría justificar. Sus ojos recorrían la sala con una frialdad analítica que no necesitaba levantar la voz para imponer silencio. «Coronel Strickland», saludó. «Veo que Prometheus sigue en pie». «Y operando a capacidad creciente, señora», respondió Strickland. «La red satelital acaba de recibir su último nodo. Las comunicaciones en Aetheria están más estables que nunca». Lewandowska asintió satisfecha. Eso era imprescindible. Sin comunicaciones seguras no hay supremacía aérea, y sin supremacía aérea no hay control territorial. Hizo un gesto y el mapa se amplió, mostrando el planeta desde una órbita virtual. Especialmente ahora. Otro holograma se activó. Un general de Terra, rostro anguloso y voz impaciente, tomó la palabra. Nuestros analistas confirman que los rojos y los amarillos han logrado estabilizar portales menores. No son grandes, pero pueden abrirlos y cerrarlos a voluntad, sin firmas persistentes, prácticamente indetectables hasta que es demasiado tarde. Un murmullo tenso cruzó la mesa. Por ahora solo mueven personal y equipos ligeros, continuó, pero es cuestión de tiempo antes de que escalen. Cuando puedan transportar blindados o baterías aéreas, Aetheria se convertirá en un tablero disputado. Strickland no apartó la vista del mapa. Por eso debemos adelantarnos, controlar los corredores comerciales, industriales y energéticos antes de que puedan reaccionar. El éter es el recurso crítico. Quien domine su extracción y distribución dominará este mundo. Lewandowska asintió apenas. Exactamente. Y en ese esquema, la isla de la encrucijada es la llave maestra. El mapa giró, enfocando la isla y sus rutas. Desde aquí proyecta poder hacia Aurea y hacia Ashcrawl. El portal artificial de encrucijada conecta directamente con Glacioshimmer y con las ruinas de Gorval Akar. Es el nodo central. Si cae en manos hostiles, perdemos todo el tablero. No caerá, respondió Strickland con calma. La isla es defendible, las rutas marítimas también. Uno de los oficiales en la sala, un comodoro de la flota logística, levantó la vista. «Con respeto, coronel, ¿no le preocupa la navegación profunda? Nuestros modelos indican que limitar las rutas a aguas litorales reduce la capacidad de transporte pesado». Strickland tardó un segundo en responder. En Aetheria, el mar profundo no es una opción. No importa cuán grandes construyan sus flotas, barcos o submarinos, siempre hay algo más grande ahí abajo. No añadió nada más. Nadie preguntó. El mapa se desplazó hacia el continente Aurea. Una larga cordillera atravesaba el territorio como una cicatriz luminosa. El siguiente paso, dijo Lewandowska, es abrir 2 portales adicionales. El primero, sobre la cresta del amanecer. Los Lumini ya la usan como corredor aéreo natural. Si instalamos un portal allí, controlaremos el tránsito aéreo continental sin disparar un solo misil. El segundo, añadió otro oficial, en las junglas Cantolúmiras, territorio Zarath. Strickland frunció el ceño apenas. El dosel veridiano complica la vigilancia. Incluso con satélites avanzados, la cobertura es irregular. El éter interfiere, la vegetación absorbe señales. La incursión terrestre no será sencilla. Para eso están los exploradores, intervino un general desde Terra. Y los espías ya están operando. Otro holograma, un hombre de gesto duro, soltó una risa breve. Los Kthar no representan un problema. Tras Gorval Akar, ya no tienen ejército. Están fragmentados, vulnerables. Un par de campañas de limpieza y reacomodamiento sistemático bastarán. Su población está diezmada. Es solo cuestión de tiempo. Y los Zarath, añadió alguien más con desdén.
lagartijas primitivas, no deberíamos gastar tantos recursos planeando su contención. Strickland mantuvo el silencio. Su mirada seguía fija en el mapa, en las selvas densas que ocultaban más de lo que mostraban. La general Lewandowska levantó la mano y el murmullo cesó. Subestimar a los nativos siempre ha sido un error histórico, dijo, pero no uno que vayamos a cometer 2 veces. Procederemos con cautela y con firmeza. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su imagen proyectada agrandándose. Estamos escribiendo historia. Su voz se volvió más suave, casi íntima. Si todo sale como está planeado, ninguno de nosotros, ni siquiera nuestros tataranietos, volverán a trabajar un solo día en sus vidas. El silencio que siguió fue denso, cargado de ambición. Strickland asintió despacio. Prometheus cumplirá su función, señora. Aetheria será asegurada nodo por nodo. El enlace comenzó a disolverse. Uno a uno, los hologramas se apagaron. La sala quedó en penumbra otra vez. Strickland permaneció solo unos segundos más observando el mapa apagado del mundo que planeaban dominar. Luego se enderezó, ajustó su uniforme y salió de la sala. Afuera, la noche de Aetheria seguía intacta, ajena a los planes trazados sobre ella. La base Prometheus había entrado en su franja más silenciosa. Entre las 000 y la 1:00 horas, los corredores se vaciaban y la iluminación bajaba de intensidad, como si la estructura misma comprendiera que el cuerpo humano necesitaba una tregua. En ese horario, solo quedaban en activo las guardias rotativas, los sistemas automáticos y algún técnico de turno extendido. Dentro del complejo residencial, la diferencia de rangos se manifestaba sin necesidad de carteles. La tropa dormía en barracas compartidas, filas de literas con lockers metálicos y luz regulada por temporizadores. Los oficiales, en cambio, contaban con habitaciones privadas. No eran lujos, sino concesiones funcionales. Y aún así, dentro de ese grupo, había jerarquías claras. Los aposentos de Zoe estaban en el extremo inferior de esa escala. Una habitación compacta, paredes lisas, mobiliario mínimo anclado al suelo, cama individual reforzada, un escritorio plegable, una cómoda estrecha y un ventanal con blindaje translúcido que daba al exterior de la base. No había adornos ni concesiones estéticas, todo estaba pensado para cumplir una función y nada más, pero después de un día como aquel, era suficiente. Zoe dormía profundamente, atravesada en la cama sin ningún decoro, un brazo colgando hacia el suelo, una pierna sobre la almohada. Vestía un crop top viejo y shorts de algodón. El pelo oscuro se le había escapado del moño y caía desordenado sobre la cara. Roncaba con una tranquilidad casi infantil, ajena por completo a informes, protocolos, portales y jerarquías. El sonido la arrancó de golpe del sueño. Una melodía pop dulzona, demasiado alegre para la madrugada, brotó del comunicador sobre la cómoda. Zoe se agitó, murmuró algo ininteligible y golpeó la almohada antes de incorporarse de golpe, el corazón acelerado. Tardó un segundo en ubicar dónde estaba, otro en recordar quién era. Tomó el dispositivo con torpeza y parpadeó para enfocar la pantalla. Número entrante, Terra, institución médica registrada. El sueño se evaporó. ¿Mamá?, susurró antes siquiera de contestar. Aceptó la llamada. Teniente Zoe Vega, dijo una voz profesional, cansada. Le hablamos del Hospital St. Bartholomew. Necesitamos tratar un asunto urgente relacionado con su madre. Zoe se sentó al borde de la cama. El suelo estaba frío. La diferencia horaria golpeó su mente con claridad brutal. En Etheria ya había pasado la medianoche, pero en Terra el día laboral apenas avanzaba. Los ciclos no coincidían. Allí un día duraba 26 horas terranas. 400 de esas jornadas componían un ciclo completo alrededor de la estrella local. El tiempo mismo estaba desfasado entre ambos mundos y ahora lo sentía clavarse como una espina. ¿Qué pasó?, preguntó conteniendo la respiración. ¿Está bien? Hubo una pausa breve al otro lado. Su madre ha tenido nuevos episodios. Ha agredido al personal médico y de enfermería en repetidas ocasiones durante las últimas semanas.
Las instalaciones no están preparadas para manejar un cuadro así. A partir del próximo mes ya no podremos seguir atendiéndola aquí. Zoe se llevó la mano libre a la boca. No, espere, por favor. Ella se pone nerviosa, sí, pero si le hablan con calma, si no la presionan, mejora. Yo lo he visto, solo necesita tiempo. Teniente Vega, respondió la voz, firme pero distante. La decisión no es apelable. Le estamos dando aviso anticipado para que gestione su traslado a un hospital psiquiátrico con mayores recursos y personal especializado. Zoe negó la cabeza, aunque nadie podía verla. No puedo. Estoy desplegada fuera del planeta. Mi comisión dura otros 6 meses y mi seguro no cubre ese tipo de centro. Yo no puedo pagar eso. El silencio al otro lado se volvió incómodo. Entendemos su situación, dijo finalmente la voz. Pero si usted no puede hacerse cargo del traslado, el caso será remitido a servicios sociales. Se buscará un asilo estatal donde pueda ser recibida. Las palabras se le clavaron una a una. No, su voz se quebró. Por favor, no la manden a un lugar así. Ella se asusta, no entiende dónde está. Cree que la abandoné. Las lágrimas comenzaron a caerle sin permiso, resbalando por la barbilla y manchando el comunicador. Lo lamento, Teniente Vega, interrumpió la voz. Esto es solo una notificación, nada más. La llamada se cortó. Zoe se quedó mirando la pantalla apagada durante varios segundos, como si esperara que volviera a encenderse por compasión. Cuando no ocurrió, dejó caer el dispositivo sobre la cama y se dobló sobre sí misma. El llanto llegó con violencia, sin contención, sin orgullo. Desde niña había imaginado este mundo como un lugar distinto. Había crecido con historias de héroes, de portales, de aventuras donde el bien siempre encontraba la forma de imponerse, donde el amor, la amistad y la justicia bastaban. Etérea debía haber sido eso, un lugar de milagros, pero no lo era. Era otro mundo indiferente, con otras reglas, otros cielos, otras lunas y la misma crueldad administrativa de siempre. Su madre seguía sola, asustada, y ella, tan lejos, no podía hacer nada. Zoe se levantó tambaleante y caminó hacia el ventanal. Apoyó la frente en el cristal frío y alzó la vista. 2 lunas dominaban el firmamento. Lira, clara y serena; Umbra, oscura, más distante. Las observó con los ojos enrojecidos. «Por favor», susurró, «solo un milagro». No escuchó el ruido detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. Un peso la embistió desde atrás. Un brazo se cerró sobre su boca, cortándole el grito. Otro atrapó sus muñecas con una fuerza torpe y desesperada. Un aliento cargado de químicos y sudor le golpeó el cuello. «Ya no eres tan bocona, ¿verdad, maldita?», escupió una voz pastosa junto a su oído, el reconocible tono entrecortado del soldado Koyak Ruiz. «Tu trasero de listilla será mío, zorra». Zoe forcejeó, el terror explotándole en el pecho mientras el mundo se desmoronaba en un solo instante al recordar que había dejado la puerta sin seguro al derrumbarse en la cama. La habitación quedó atrapada en ese choque brutal de respiraciones, amenazas y lucha. Y la noche de Etérea seguía su curso, impasible.